Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a los webinars de Ciale Alta de los miércoles a las 7 de la tarde. Es un gusto para nosotros compartir con toda esta tremenda audiencia que nos sigue, que nos alienta a seguir haciendo este tipo de eventos. Realmente nos da mucha satisfacción saber que son de mucha utilidad y que sacan mucho provecho de todos estos encuentros. Así que les agradecemos mucho a todos los que están ahí atrás escuchando esta gran charla que tenemos hoy en el contexto de cómo lograr más vacas de 4 eventos, ¿sí? Ese es uno de nuestros objetivos y tenemos claro que esas vacas de 4 eventos son las vacas rentables, las vacas que no tienen problema, que tienen una cría viva, que atraviesan toda la transición sin tener ningún tipo de dolencia, se preñan rápido con el primer servicio, no pierden esa preñez, se secan y vuelven a tener un parto dando mucha leche en todo ese proceso, ¿no? En esa lactancia. Así que tratando de ayudar a todos nuestros clientes y a todos nuestros colegas, todos los técnicos que siguen toda esta serie de seminarios. Hoy vamos a avanzar sobre el último de los 4 eventos, que es el evento SECA. Realmente considero que es un tema de muchísima importancia, al cual muchas veces no se le da el valor que realmente tiene cuidar a las vacas en ese periodo donde se está preparando para romperla en la siguiente lactancia. No es ni más ni menos que eso, y muchas veces las terminamos rompiendo por no hacer lo que ellas necesitan durante ese periodo, y lejos de poder tener una gran performance en la siguiente lactancia, la terminamos arruinando en ese periodo que es tan importante, ¿no? Así que bueno, tenemos el gusto, una vez más, de contar con el doctor Mauricio Benzaquén, a quien ya le voy pidiendo que prenda su cámara y su micrófono para empezar a compartir su pantalla también, que es quien va a dar hoy la presentación de hoy. Creo que no necesita presentación ya. Mauricio es un amigo y amigo de la casa, de Ciale Alta, y realmente es un técnico espectacular que trabaja, para los que no lo conocen, es médico veterinario, tiene una maestría en la Universidad de Florida, trabajó muchos años en Estados Unidos, y ya desde hace unos cuantos, no les voy a saber decir cuántos, trabaja para la empresa Progressive Dairy Solutions, que es una empresa de manejo y nutrición. Tiene un equipo de consultores trabajando en Argentina y realmente hacen un gran trabajo con los clientes. Tengo la suerte de que varios clientes de Ciale Alta trabajan con su equipo, así que es realmente un gusto contar con él hoy para la presentación de este evento tan importante que es el secado. Así que sin mucha más perolata, Mauricio, muchas gracias de antemano por estar siempre disponible para compartir con nosotros todo tu conocimiento. Bueno, gracias Sebastián. ¿Me escuchás bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Se escucha? Sí. No, bueno, gracias desde ya con semejante presentación. Siento el chaleco del plomo encima. Pero no, desde ya, nuevamente gracias, siempre gracias a Alta Ciale por la invitación, por la confianza. A Santiago Yang, que siempre acompañando, y a vos, Sebastián, desde ya que es una amistad y una amistad profesional desde ya hace muchos años. Venimos... Creo que lo lindo de estas charlas, por lo cual a mí también me llama la atención darlas, es como que sea un foco de discusión, ¿no? De cosas que vamos viviendo, va viviendo la lechería argentina, va viviendo la lechería técnica argentina, de la mano del productor, que nos da la posibilidad de ir aplicando cada vez más tecnologías, y cada vez más puede ver el retorno sobre esas tecnologías. Así que van apareciendo numeritos que antes por ahí eran inalcanzables, con la justificación correcta van apareciendo. Así que un poquito de la charla que dimos anteriormente, la última de transición,
también charlar un poquito de estos temas que espero por lo menos generar un punto de discusión. Ese va a ser el objetivo. Pero nuevamente gracias por la invitación. Yo voy a estar todo el tiempo acá esperando a las preguntas que siempre surgen, como hoy te planteaba en la previa cosa. Me hicieron un montón de preguntas que dije que las ibas a responder vos hoy en la charla, así que voy a ir con vos para... Alguno no la hace, te la voy a preguntar yo porque tengo frecuentemente muchas preguntas sobre esto, así que, pero sé que tus charlas las van a marcar y voy a meter la cuchara donde vea que se nos escapó alguna de las preguntas frecuentes que tenemos siempre. Así que bueno, adelante con la presentación y vamos a ir interactuando. Vamos a intentar estar a la altura. A ver, yo, un momento, ubique. ¿Ahí se ve? Yo todavía no. Ahora sí, ahí empezó a mostrar la pantalla. ¿Se ve la presentación? Sí, pero la tenés en modo presentador. No está la pantalla completa, sino está en el modo presentador. Ah, me equivoqué de pantalla entonces. Sí. ¿Ahí se ve? Perfecto. Se ve perfectamente. Adelante. Bueno. Vamos a agarrar el láser, por si no... Bueno, desde ya no terminé agradeciendo a todos los que se han conectado ahora, que hay bastante gente. Muchísimas gracias por la confianza, sobre esta charla, ¿no? Espero que se puedan generar dudas y discusiones, si bien no va a ser presencial, que sería lo ideal, están estas metodologías, y desde ya muchas gracias porque hay un bombardeo de este tipo de charlas que uno no da abasto para poder acapararlas, ¿no? Así que muchísimas gracias desde ya por su tiempo. Bueno, hoy nos toca hablar del periodo de seca. Desde ya uno está comúnmente, cuando habla del periodo de seca, creo que en el 90% de las veces pensamos en lo que es el momento de transición, ¿no? Que lo habíamos hablado en la otra charla. Sin embargo, hay otro periodo de seca, y quizás tan importante como el anterior. Realmente cuando uno se pone a rever las cosas que hay y ponerlas en el contexto, me da un poco de vergüenza porque muchas veces no lo ponemos en el lugar donde hay que ponerlo, desde el punto de vista técnico. El periodo de seca en sí, todos lo primero que van a pensar es un periodo de seca de 60 días, y la realidad ¿quién lo definió el periodo de 60 días? ¿No? ¿Cómo se definió ese periodo? Y leyendo un poco, hay referencias históricas del 1800, definiendo discusiones entre productores, entre qué es mejor 3 semanas, es mejor 20 días como periodo de seca, pero desde ese tiempo se está discutiendo qué es el periodo de seca, y no fue hasta quizás después de la Segunda Guerra Mundial que se empezó a tomar más forma ese periodo de 60 días, debido a una relación entre la producción, la necesidad de producción, la necesidad de alimentos, y tener un buen balance de productivo por cada uno de los animales, ¿no? Pero la realidad que también van cambiando, este concepto de periodo de seca va a ir cambiando, y ha cambiado en los últimos años, de la mano del estudio de la biología, de la mano de mayor información para la toma de decisiones. Yo diría que quizás la parte de seca, y me animaría a decirlo, pero por ahí me equivoco, pero me animaría a decirlo, que vamos a ver mucho más sobre este periodo en los años hacia adelante. Yo creo que en los últimos 20 años nos abocamos y hemos trabajado muchísimo, no solo en reproducción, pero sino en transición. Y hoy en transición también me animaría a decirlo, se sabe muchísimo más
que lo que se sabía anteriormente, y hay muchísimo más consistencia en resultados positivos, ¿no? Entonces yo creo que el periodo de seca per se completo, cada vez van a salir más información al respecto, básicamente porque tampoco es que se conoce tanto de la biología de la glándula mamaria, ¿no? Respecto a la producción. Pero si hablamos del periodo de seca, yo lo estoy dividiendo en un periodo de seca temprano, que es inmediatamente después del secado, y un periodo de seca tardío. Fíjense que del periodo de seca, cualquiera que le den el tiempo, ustedes, en realidad si es un periodo de seca más corto que el convencional, la proporción va a cambiar, pero generalmente cuando hablamos de seca, el 64% es seco temprano. Es decir, la vaca pasa más tiempo en ese periodo que en el seco de preparto, ¿no? Entonces, y es el que muchas veces menos importancia le estamos dando, por lo menos desde el punto de vista o lo que yo veo en el ámbito de la lechería donde me manejo. Desde ya que si vemos la parte de frescas que procede al periodo de preparto, es el 4% de la lactancia, ¿no? Es interesante cómo el 36% de un periodo y el 4% del total de la lactancia impacta y define todo el esfuerzo que hacemos en la lechería todos los días, ¿no? Y yo voy a tratar de convencerlos que también ese 64%, que es la mayor proporción del periodo de seca, impacta aún más. Los objetivos de esta charla va a ser conceptualmente hablar qué pasa en la vaca durante el periodo de seca y los cambios que se producen en la vaca. A mí me gusta tratar siempre entender el porqué de las cosas. Siempre digo no hacer las cosas si no sabemos de un porqué. Y describir algunos puntos críticos de manejo durante este periodo. Desde ya que cuando hablamos sobre cualquier parte de la lechería, todo está concatenado, todo está unido y todo está relacionado. Así que rara vez se puede hablar de un momento y otro momento sin que tengan relación. Quizás eso es demasiado obvio. Pero cuando hablamos del periodo de seca temprano, esto es lo primero que se me viene a la mente, ¿no? Un gran agujero negro oscuro y allá en el fondo se ve las secas tempranas o las secas. Es decir, creo que la vaca termina su periodo de seca, y perdónenme los mastitólogos, porque yo sé que le prestan mucha importancia a este periodo, pero es como el gran abismo muchas veces en los tambos, ¿no? Es el famoso chiste que van a la esquina del potrero, y espero convencerlos de que no debería ser así. Aún diría yo que con todos los cambios que se están produciendo en la lechería, en determinados tipos de lechería, y perdónenme quizás por estar tirado hacia cierta producción intensiva y confinada, pero aún en los confinados muchas veces sigue estando este agujero negro, aún así con las inversiones que se hacen para sacar más leche, ¿no? Los objetivos en este periodo principalmente es mantener la preñez lograda, ¿verdad? Es uno de los principales, quizás obvio, pero de los principales objetivos. Preparar la vaca para la próxima lactancia. Esto muchas veces se piensa que únicamente es en el periodo de preparto, pero realmente no es así. Mantener condición corporal, ver el tema de la renguera, ¿no? Y minimizar las infecciones intramamarias. Quizás estos son los puntos más sobresalientes a tener en cuenta como objetivo en el periodo de seca temprano, ¿no? Estas diapositivas yo las pongo siempre, las puse en la charla anterior, por qué hablamos de lo que hablamos, por qué hablamos de tantos detalles, básicamente porque queremos una buena curva de lactancia, un buen inicio de la vaca, con una buena origen de la curva alto para que logre un buen pico, y que la pendiente, es decir, la reducción de la producción a lo largo de los meses hasta el secado sea lo más lenta posible, que tenga la mayor persistencia. Y también queremos muchas
muchos partos al mismo tiempo para lograr un buen equilibrio en la conversión, un buen equilibrio de días en leche, de entrada y de salida de animales, lo que va a ser eficiente al sistema global, ¿no? Y también es el punto, todo esto está muy relacionado a cómo preñamos la vaca y en qué momento preñamos la vaca, y ese qué momento que preñamos la vaca, que hablábamos la última vez, depende de varias decisiones, son decisiones económicas, productivas, reproductivas, o en algunos casos de desesperación. La realidad que el momento donde preñemos la vaca va a tener un impacto económico. Y también, ¿dónde sequemos la vaca? ¿En qué momento sequemos la vaca? ¿Cuántos días le demos de seca? También va a tener un impacto económico significativo. Y conforme las lactancias sean de mayor producción y de mayor persistencia, ese impacto va a ser mucho más significativo. De vuelta, quizás este gráfico lo gasto del doctor Hutchins, pero es lo más ilustrativo en una sola diapositiva sobre las fases y el ciclo productivo de la vaca lechera, ¿no? Tenemos, como hablábamos recién, lo que es la curva de producción hasta que se dé el pico, y de ahí se produce una disminución gradual de la producción, dependiendo si es vaca y vaquillona, a distintos niveles, hasta el momento del secado. En ese momento la condición corporal a la cual paren, la vaca va a perder cierto grado de condición corporal porque produce más de lo que está consumiendo por cierta depresión del consumo de materia seca, hasta llegar a un piso que generalmente coincide con el pico de producción, y desde ese momento de reducción de condición corporal va a ir aumentando a medida que transcurre la lactancia, va a ir ganando nuevamente esa condición corporal para llegar a una condición corporal óptima al momento del secado y nuevamente óptima al momento del parto, ¿no? Ahora, cuando lo que nosotros vamos a estar hablando, si estamos hablando de fases, hablamos del periodo de seco, que se describe acá como fase 1 o fase 2, y la fase 3 sería el periodo de frescas. En este momento únicamente voy a estar hablando de lo que es la fase 1, el periodo de seca temprano. Ahora, en ese contexto, ¿qué es lo que le está pasando o qué pasa con la vaca óptima al secado? Y cuando digo óptima, es una vaca que estamos secando por motivos de reproducción, básicamente porque está cercana al parto, 60 días antes del parto, o 45 días antes del parto. En ese momento, la vaca está llevando un ternero y ese ternero está creciendo. Este gráfico lo que representa son la edad de gestación desde 0 hasta los 280 días de gestación, 276 días de gestación, y lo que representa es el crecimiento fetal, el crecimiento de los placenta y el crecimiento de los fluidos dentro obviamente. Pero lo que les quiero mostrar es que realmente el crecimiento del feto se vuelve exponencial a partir de los 200 días de gestación. Realmente hasta los 150 días no es significativo ni siquiera el requerimiento energético para el ternero, o de proteína en el caso de la proteína respecto a lo que hace el ternero, pero sí a partir de esos 200 días en leche y más en ese periodo de seca aumenta el crecimiento del feto, del concepto per se, y por ende aumentan los requerimientos. En cuanto a los requerimientos nutricionales, yo aquí puse, por un lado, los requerimientos de proteína metabolizable para distintos tipos de... En nutrición tenemos distintas ecuaciones, ¿no? Tenemos las ecuaciones del NRC, National Research Council, y según los años van cambiando, van poniendo más información y por ende van cambiando las ecuaciones y por ende los requerimientos, o el modelo de Cornell, los que nos ayuda a predecir los requerimientos de los animales, ¿no? Pero básicamente, sin ir a profundidad en esa área,
lo que yo les quiero ejemplificar, que de vuelta, a partir de los 200 días en leche, que es cuando el ternero empieza a crecer significativamente, y durante el periodo de seca, aumentan los requerimientos proteicos del animal, tanto proteicos como energéticos, en relación a un animal que está seco, no está produciendo, pero sí tiene requerimientos de mantenimiento, requerimientos de crecimiento en el caso de las vaquillonas, y también requerimientos por el concepto que va creciendo, ¿no? Respecto, uno de los requerimientos que hay que tener en cuenta, y a mí me gustaría que se hable más y más, porque yo a veces pareciera que a veces ponemos al mismo nivel las vacas que las vaquillonas, y no tenemos en cuenta que la vaquillona es una niña en crecimiento, y cada vez, y se ve cada vez mucho más, son mucho más niñas al momento señoritas, por así decirlo, al momento del parto, ¿no? Pero ese tipo de animal, esa categoría sigue creciendo y va a seguir creciendo hasta la cuarta lactancia, por ende va a tener requerimientos extras. Lo que estoy mostrando en esta diapositiva es, por un lado, los requerimientos de proteína cruda, relativos al parto, 20 días antes del parto, y los requerimientos de energía neta de lactancia, 20 días antes del parto. Y mi intención de mostrar esto, sin ir demasiado complejo, que quizás hasta yo no lo entienda, pero fíjense cómo hay un requerimiento de vacas y vaquillonas, pero cada uno también tiene un requerimiento con glándula mamaria. Es decir, a los requerimientos de mantenimiento, los requerimientos de crecimiento en el caso de los animales jóvenes, también tenemos un requerimiento de mamogénesis, que es donde el animal sigue desarrollando su glándula mamaria, mucho más en lo que es en la parte de vaquillonas, y quizás la vaca tiene una glándula mamaria desarrollada, pero también tiene un requerimiento para la mamogénesis en preparación a la nueva lactancia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Eso sucede en el contexto de ese animal que tenemos seco. En el mismo contexto, también pensar, ¿no? Y pensar que estamos teniendo un rumen que en el momento de la lactancia lo bombardeamos con distintos tipos de carbohidratos, ya sea que esté en pastoreo o ya sea que esté confinada, va a tener siempre distintos grados, distintos tipos de carbohidratos, y carbohidratos simples que van a fermentar, y eso va a producir o va a favorecer el desarrollo de las papilas ruminales. Acá tenemos dos fotos, en realidad dos del mismo, con una foto de las papilas ruminales, dando ejemplo de cómo se ven unas papilas ruminales de un animal en producción. Son unas papilas grandes, alargadas, con una alta superficie para poder absorber los ácidos grasos volátiles, y al momento de seca, esto ya no se está produciendo. Es decir, tenemos una dieta muy rica generalmente en fibra, muy pobre en nutrientes fácilmente digestibles, y por ende esas papilas no son necesarias. No requiere una mayor superficie para la absorción. La vaca no está produciendo leche. Pero tengamos en cuenta que, de vuelta, este tipo de papila o este tipo de rumen se transforma en el de menor requerimiento o desarrollo en el momento de seca, y nuevamente vamos a tener que llegar a un tipo de rumen. Si bien de alta producción, si bien la microbiota puede llegar a modificarse en 7 a 10 días, el desarrollo de las papilas ruminales quizás le lleva mucho más tiempo. Y esto sucede nuevamente cuando pasamos animales con dietas de producción a dietas de seca. Y nos hace pensar cómo es que tenemos que tener el rumen, si lo tenemos que tener preparado y si le damos el tiempo suficiente para que este rumen esté nuevamente funcionando para arrancar la lactancia. Otro de las áreas de cambio en la vaca al momento del secado es lo que hablamos de involución regenerativa de la glándula mamaria, ¿no? Acá podemos ver lo que sería la glándula mamaria, y específicamente un cuarto, donde tenemos los alvéolos. En esos alvéolos es que se va a producir la leche, a través de ductos van a llegar a la cisterna
del cuarto de la cisterna a la cisterna del pezón, y va a poder ser ordeñada o va a poder salir siempre y cuando se ceda la presión de la punta del pezón, del esfínter del pezón. Ahí va a poder recién salir la leche, ¿no? Esta punta del pezón está cubierta generalmente por un tapón de queratina, que dependiendo de la producción se va a recuperar más o menos rápido, pero la realidad es que en el momento del secado va a estar presente si no hay una presión excesiva dentro de la glándula mamaria que lo elimine. Si lo elimina, ya no encontramos más ese canal ese tapón del pezón, y puede haber una entrada a microorganismos dentro de la glándula mamaria, ¿no? Es más un tema de mastitólogos, pero poniéndonos en contexto. Ahora, dentro de la glándula tenemos los alvéolos, y los alvéolos, que son las unidades más pequeñas de la glándula mamaria, en realidad serían las células, son las que producen la leche. Y estos alvéolos están recubiertos por una capa de células cuboideas simples, y estas están en sí recubiertas por tejido conectivo y tejido muscular también, ¿no? Que ayuda a la contracción, y vasos. Pero básicamente eso es mamaria. Y el punto que quiero ir es a esta estructura de células, que es la unidad funcional que va a producir la leche. Son estas celulitas que están en los acinos, que son las que producen la leche. Células que están especializadas, células que producen muchas sustancias, producen la proteína, producen la grasa y la lactosa, ¿verdad? Ahora, de la producción, la realidad es que depende de estas células, y no sé si muchas veces nos ponemos a pensar en eso, pensamos en la ubre y si se fibrosa, pero la realidad que termina biológicamente siendo estas unidades las que terminan produciendo la leche. Ahora, durante la lactación, en la vida productiva de la vaca, en el comienzo de la curva de lactancia, una vez que la vaca va a parir, comienza la actividad celular de esas células dentro de los acinos de la glándula mamaria. Empieza una actividad celular y empieza la producción de leche, ¿no? Al momento del parto, en términos generales, la cantidad de células que tiene la vaca al momento del parto está determinada. No hay una gran pérdida si no hay daños sobre la glándula mamaria, y no hay un gran aumento de células al momento del parto y hasta el pico. Es decir, la producción de leche está dada a través de la actividad metabólica de cada una de esas celulitas, y en mayor medida. Es decir, la mayor producción de leche hasta el pico de leche, hasta el pico de la lactancia, está dada por la mayor actividad metabólica de estas células. ¿A qué quiero ir con este punto? Desde el momento del pico, biológicamente, no ha cambiado la cantidad de células, pero desde el pico en adelante, como mencionamos anteriormente, se empieza a producir la curva de la lactancia y una reducción de la producción a medida que pasan los meses de lactancia hasta el momento del secado. Ahora, esa reducción de producción justamente está dada por el recambio celular dentro de los acinos productores de leche en la glándula mamaria. No solo se van perdiendo cierta cantidad de células, sino que se va perdiendo la actividad de estas células a lo largo de la curva de producción, ¿no? Muchas veces uno no se pone a pensar por qué van bajando la producción las vacas, pero la realidad es que es en función del metabolismo de estas células y del recambio de estas células. Y si en estas células, al momento del parto, no se produjo un cambio significativo, la producción se va a ver afectada. Es decir, hasta el pico de la lactancia, la producción depende del metabolismo aumentado de estas células, y se puede inducir una mayor producción hacia el pico con un aumento de las frecuencias de ordeñe. Si bien no va a aumentar
hasta lo que se entiende por ahora, no aumenta significativamente las células epiteliales, sí va a aumentar el metabolismo de las mismas y va a producir la leche. Ahora, desde el momento del pico en adelante, es como que tenemos una población de células que tenemos que cuidar. Y conforme no las vamos cuidando, estas células se van perdiendo, la regeneración de estas células no ocurre eficientemente y por ende se va perdiendo la capacidad productiva. Ahora, por ejemplo, estadios oxidativos, toxinas, estrés, ordeñes incompletos en las cuales hay una estasis de los acinos productores de leche dentro de la glándula mamaria, es decir, están repletos y limitar la producción, reducciones del flujo de leche, es lo que termina afectando la capacidad productiva de estas células y el recambio de las mismas. Y por ende, la producción de leche. Hay distintas hoy en términos de manejo y tecnologías que se van aprendiendo o implementando como para reducir o aumentar, por así decir, el recambio celular, que las células no se conviertan viejas, sino que haya nuevamente un recambio de células con capacidad productiva. Y eso es, por ejemplo, el BST en su caso, si bien no aumenta el crecimiento celular, pero sí el metabolismo de las células, aumentar la frecuencia de ordeñe, es una de las actividades de manejo que también promueve el recambio de las células y mayor producción. El manejo del fotoperíodo, que en nuestro caso es bastante difícil, pero por ejemplo, animales el manejo de fotoperíodo durante el periodo de seca, donde se acortan las horas y después durante la lactancia se aumentan las horas de luz, aumenta la producción de leche, la utilización de antioxidantes, muchos factores que cuidan desde ya estas unidades productivas. ¿Y por qué? De vuelta, soy veterinario, nutricionista y me voy a esto. ¿Por qué? Porque son las unidades productivas. Y cuando terminamos, vamos al periodo de seca. Ese periodo de seca fundamentalmente tiene como objetivo la regeneración de estas células. No es que en el caso de la vaca, a diferencia de otras especies que cuando se corta la lactancia se renueva completamente, se mueren las células a través de apoptosis o necrosis, se mueren las células de la glándula mamaria. En el caso de la vaca, siempre mantiene la cierta cantidad de población de células y estas mismas se van renovando. Por eso cuando hablamos en el periodo de seca de involución de la glándula mamaria, hoy se conoce como involución regenerativa. Es regenerar el nuevo tejido para la nueva lactancia. En términos generales, este intercambio y proliferación de células dura más o menos el pico entre 7 a 10 días después del secado, dependiendo cómo se seque y dependiendo de la producción seguramente que tengan al momento del secado. Pero básicamente para el día 25 después del secado, esta regeneración en términos generales está completa. Es decir, la glándula nuevamente está lista para producir, para comenzar una nueva lactancia, ¿no? Y digo de vuelta en términos generales. En todo esto muchas veces cuando uno lee o uno lo trata de poner en contexto, es decir, muchas de las cosas que sabemos hoy, por ahí agarramos papers de 1990, del 2000, del 2010, y las vacas en ese momento producían cierto pico, y el día de hoy encontramos picos totalmente distintos y producciones totalmente distintas. Y muchas veces uno se pregunta si la biología que entendíamos anteriormente es la misma biología de hoy en día. Lo pongo entre paréntesis, pero es lo que pienso. Entonces, durante este proceso es que se da la involución regenerativa para el comienzo de la lactancia. Nuevamente, va a comenzar la lactancia con una población definida de células que no se va a perder, va a aumentar su actividad metabólica para la producción de leche y nuevamente después del pico se va a empezar a declinar su actividad. Con eso paso para tomar un poquito de aire, paso a la primera pregunta, ¿no? Como venimos haciendo preguntas en ese momento, yo pregunto, ¿cuál es el periodo ideal de seca para ustedes?
¿Qué creen? ¿Es 35 días, 45 días, 60 días, 90 días? ¿Qué creen que sería un periodo de seca ideal? Buenísimo. Ahí tienen la opción en pantalla para ir seleccionando cuál de todas las opciones les parece que es la correcta. ¿Eh? Y en unos segundos ya Pato va, si ya todos optaron su opción, vamos a ver la respuesta para después discutir. Bueno, podés responder, darte el comentario ahora, ni bien tengamos la respuesta, Mauricio, o preferís que lo dejemos para el final. No, lo dejamos para después. En realidad no sé si tengo la respuesta correcta. Yo creo que sí. Pero bueno. Me falta ahí una opción, me Quedó faltó una ahí una opción. opción, Sí, pero bueno. tuvimos ahí un pequeño ¿Pasamos? detalle. Bueno, no ¿Seguimos? importa. Sí. Bueno. Bueno, respecto al cuál es el momento óptimo, cuál es el tiempo óptimo de secado, la verdad que hay muchos papers para leer respecto a esto, ¿no? Y muchos tipos de análisis y muchos análisis en distintos tiempos. Quizás acá es donde uno se pone a pensar, bueno, los reviews o los papers que se han hecho comparando, por ejemplo, 30 días de seca o 28 días de seca, como en este caso, contra ordeñes continuos, es decir, que el animal no tenga días de seca, fue dado, por ejemplo, en este caso, que es un review de ANIM, de la Universidad de Arizona, fue hecho cuando las vacas producían 42 kilos al pico, ¿se entiende? Quizás hay trabajos, por ejemplo, donde comparan ordeñes continuos en mitad de ubre, mitad sí y mitad no, pero ya en modelos con producciones de 49 litros. Lo que quiero decir con esto, si bien uno puede leerlo y hay cierto consenso que voy a pasar, es tener en cuenta en qué contexto se han hecho los trabajos, y que ese contexto está cambiando todos los días, ¿no? Los estimados en cambio de producción en la siguiente lactancia, en términos generales, como para llevar a un criterio común, se habla que hay una pérdida alrededor del 10% de producción cuando uno está pasando de un periodo de seca entre 50 a 57 días de seca, pasando a 30 a 34 días de seca. Lo que pasa que si uno ve toda la literatura, es bastante difícil de seguirla toda, pero hay reportes desde un 10% de reducción en la producción en la siguiente lactancia a un aumento del 1% de producción. La realidad que viendo esto, nuevamente, creo que el número de días de seca ideal está dentro de este rango, y biológicamente la vaca sabemos que está lista a los 30 días para comenzar nuevamente, o su glándula mamaria está lista nuevamente para comenzar nuevamente la producción de leche, pero muchas veces hay que ver en qué contexto y qué otros factores limitantes tiene el animal y cuánto riesgo uno se va a tomar. Es decir, yo fuese a 34 días de seca, realmente creo que debería tener todo afinado y no debería hablar de mastitis, por ejemplo, o no debería hablar de estrés térmico, ¿no? Para no poner factores limitantes que me sumen a ese periodo de seca exigente. Y si vamos hacia el 50 o 57 o los 60 días de seca comúnmente, de vuelta, quizás tenemos un poquito más de margen de error. Aún así, todos estos factores que mencioné anteriormente van a afectar la producción. Lo que sí creo que está muy claro y de consenso y se ve repetidamente, y yo lo tomo como protocolo hoy en día, es la recomendación para las primeras lactancias que van a comenzar su segunda lactancia, ¿no?
que ese periodo de seca en un animal que todavía sigue creciendo y sigue desarrollando su glándula mamaria no sea menor a 45 días. Estos dos gráficos son dos gráficos que sacó Sebastián de la base de datos de Alta, con el Dairycom, en este caso creo que eran animales en confinamiento. Y podemos ver lo que es la dispersión de días de seca en la base de datos, para primera lactancia y segunda lactancia. Y podemos ver que hay una buena proporción, que quizás puedan ser abortos, quizás puedan ser servicios mal anotados o problemas, porque los tenemos, siempre los tenemos, pero hay una buena proporción, y diría que la media está entre 45 y 60 días de seca, en el mayor de los casos. Y después tenemos quizás los otros días de secas de animales que se han secado por producción, por problemas reproductivos, ¿verdad? Que sería un tema para otra charla. Otro de los objetivos, o uno de los objetivos en el momento del secado, como mencioné anteriormente, es mantener la condición corporal. Si bien es algo obvio, obvio o conocido, no vale la pena volverlo a repetir. ¿Cómo sacar condición corporal? Desde ya que hay metodologías. Yo generalmente uso un cartoncito o una diapositiva de la gente del ANCO, muy didáctica y muy básica para mí decirlo. Y siempre una de las cosas que cuando explico condición corporal en el campo y vamos caminando, para mí este es el punto principal, porque me divide dos poblaciones gigantes. Es decir, si la vaca tiene la B entre el coxal, isquion y la cabeza del fémur, si se forma una B o si se forma una U. Si se forma una B es 3 o menos, si se forma una U es 3,25 o más. ¿Y por qué digo así de simple? Porque si estoy caminando un preparto y veo Bs y muchas Bs, sé que voy a estar en problemas. Y si estoy en un preparto y veo U, bueno, ahí me voy un poquito más a hacer más condiciones corporales para fijarme si no estoy con muchos animales en una condición corporal elevada, que también es un riesgo para la salud del animal. Pero siempre doy el ejemplo que con este puntito solo muchas veces nos ponemos de acuerdo de cuáles son las condiciones corporales, porque tiene mucho que ver en relación a la observación de cada uno. Cuando hablamos de condición corporal en el periodo de seca, esta es una curva del sistema medido de Laval, ¿no? A través de foto. Más allá del ejemplo, esta quizás sería una curva donde se pare la vaca con una condición corporal, tiene una pérdida de condición corporal hasta el momento del pico, y de ahí empieza a recuperar. Y estos son datos reales, y se puede observar, más allá de que este no sea un rodeo de alta producción, de muy alta producción, porque en medio está también a pasto, no pierden en este caso gran condición corporal, pero sí se ve un aumento de la misma. Ahora, el objetivo al momento del secado es secar con alrededor de al momento del secado, 3,25 a 3,5, y mantener la condición corporal al momento del parto, y mantenerla 3,25 a 3,5. Eso de mantenerla es sumamente importante, ¿no? Uno no quiere que pierdan y ni quiere que ganen. El perder o el ganar o el modificar la condición corporal realmente termina siendo un momento durante la lactación. No es ideal tratar de modificar la condición corporal durante el periodo de seca. Si tenemos un exceso de condición corporal, la realidad, todos sabemos que está muy relacionado con la ineficiencia reproductiva, y no lo vamos a lograr en el periodo de seca por el corto periodo que tenemos. Uno no quiere que la vaca esté movilizando condición corporal en el periodo de seca tardío para que no entre al preparto movilizando grasa, lo cual exacerbaría aún más la movilización de grasa que comúnmente se produce antes del parto. Entonces, la forma de lograr esa condición corporal es preñando en el momento adecuado y haciéndolas producir
la mayor cantidad de leche posible para la cual ellas se fueron preparadas, ¿verdad? Nuevamente, si tengo que hablar de condición corporal, al parto uno quisiera entre 3,25 y 3,5, al pico la vaca va a perder producción, pero no necesariamente tiene que perder gran cantidad, puede estar entre 2,25 a 3, es decir, perder solamente un cuarto al pico y mantenerlo. Esas son las vacas que se van a preñar y van a producir mucha leche, y de ahí en más las vacas van a ir ganando condición corporal hasta el momento del secado. Otro de los puntos importantes en el momento del secado es evitar las infecciones intramamarias. Ya he visto que tengo a Eyal en la audiencia y también otra gente que trabaja en mastitis. Sin ir en mucha profundidad, quiero dar el contexto productivo de esto, ¿no? Es decir, esto es una curva de lactancia, por ejemplo, de un rodeo robótico, y pongo como ejemplo únicamente esto, es decir, llega un pico, tiene una pendiente y llega el momento del secado. Acá en el caso del robot se hace a través del robot el secado, y se puede ver cuando la vaca le empiezan a cortar la comida del robot, empieza a chillar con mayor minutos de ingestión en el comedero, lo que evidencia que la vaca está perdiendo, no está recibiendo todos los nutrientes que ella quisiera, y en ese momento se produce el corte del ordeñe. Ahora, si volvemos a las ordenadas, en términos generales, esta vaca se la está secando, hay vacas que se la seca en este momento entre 32 a 28 litros, ¿verdad? Lo cual es una producción bastante alta. Esto también es una figura que saqué del Dairycom de un cliente, y son los niveles de producción al momento del secado. Podemos ver rangos desde 2 litros hasta 50 litros al momento del secado. La realidad que hay un corte en términos epidemiológicos de mastitis que en base a un trabajo que es alrededor de los 21 litros, ¿no? Y me voy a explicar un poquito a qué quiero ir a ese punto. Pero la realidad, uno de los puntos que quiero hacer con este gráfico es que la producción ha cambiado, y yo creo que aún pastoril con suplementación o confinado ha cambiado, y eso ha cambiado desde ya los picos de producción, los niveles de producción, y por ende la producción al momento del secado. Y si antes hablábamos que 21 litros al momento del secado es riesgoso, fíjense las producciones que se están logrando, y muchos de ustedes deben tener casos de esto, donde estamos secando de rutina 40 a 45 litros al momento del secado, lo cual es todo un desafío, ¿no? Hoy, por ejemplo, en estos dos ejemplos, entre el 46 al 71% de las vacas está por encima de los 20 litros al momento del secado. Y eso se debe a que hay rodeos que tienen entre 19 y 30% de tasa de preñez. Y esto cada vez se ve más. Es decir, preñamos las vacas muchísimo más rápido, por ende muchísimo más rápido van a llegar al momento de seca, lo cual también desafía un poquito al manejo y a estrategias productivas. Ahora, ¿por qué es tan importante la producción al momento del secado? Este es un trabajo que creo que ya está finito de las veces que se lo viene usando, pero básicamente describe, si se acuerdan lo que yo estaba hablando de la punta del pezón, el canal del pezón y el tapón del canal del pezón, que representa qué porcentaje de los canales del pezón están abiertos al momento del secado y días después del secado. Es decir, en este caso, en vacas americanas con más de 21 litros al momento del secado, 10 días después del secado, el 70% del canal del pezón está abierto. Y si vamos al día 40 después del secado, el 50% de las vacas tiene el canal del pezón abierto. Y esto lleva a un alto riesgo de nuevas infecciones o de infecciones intramamarias durante el periodo de seca. Si vemos animales neozelandeses, es decir, con menos producción individual, o animales también confinados y mayor genética, pero con menor producción al momento del secado, se comportan distintos. Es decir, es menor el nivel de pezones abiertos a los 10 días del secado, y en un transcurso de 40 días solamente el 20% de las vacas tiene el canal del pezón abierto,
y esto hace que disminuya el riesgo de contraer mastitis ambientales, ¿no? Si vemos en términos epidemiológicos, en qué momento de la vida productiva de la vaca se produce la mayor cantidad de contagios, el 60% de los nuevos casos se produce al momento del secado y al momento antes del parto o después del parto, que es cuando se empieza a producir leche, mayor presión dentro de la glándula mamaria y la vaca empieza a gotear leche, a abrir ese canal del pezón, o ese canal del pezón no se cerró, y es una entrada para la mastitis, ¿no? Desde ya que esto es un tema muchísimo más profundo y un tema de mastitólogo, ¿verdad? Entonces, de acá paso a la segunda pregunta. La segunda pregunta sería de qué forma de secado utilizan ustedes, ¿no? No tengo, por ejemplo, no tengo un sistema de secado armado, eso sería una respuesta, es decir, la verdad que no le doy bolilla a qué tipo de sistema tengo. O la otra sería de un día para el otro las dejo ordeñar a las vacas, le corto una ordeñe durante una semana y luego la seco, es decir, las ordeño una vez al día por una semana y después la seco, le corto la comida un tiempo antes y un día para el otro la termino secando. No, esa sería la pregunta, a ver qué dice el público. No hay un bien ni un mal en esto, ¿no? La verdad es que en el anterior dejamos un tiempito más la pregunta sin poner la respuesta porque había mucha gente que todavía seguía votando, por eso tomamos unos segundos más. Creo que es interesante, ¿no? Conocer la opinión de todo el auditorio, que es muchísima gente realmente, sorprende, todo el tiempo se va agregando más gente, es interesantísimo lo que estás presentando. Yo, sinceramente, hay muchos conceptos de acá que siempre interactuamos, pero veo pocas charlas sobre este tema. Parece que el secado es un tema de menor importancia en comparación, y para mí es un momento clave, ¿no? Realmente el impacto que genera todos estos temas tan importantes que estás mencionando, ¿no? Sí, sí. Bueno, Pato, no sé, creo que... Bárbaro. Ahí está la respuesta, ¿no? De un día para el otro dejo de ordeñar las vacas, el 50% fue la mayor cantidad de respuestas, ¿no? Pero hay de todo, como vemos, ¿no? Hay un 20% que le corta un ordeñe durante una semana, hay un 24% que le corta la comida antes y de un día para el otro la seca, o sea, interesante. Interesantísimo, interesantísimo. Muy bien. Interesantísimo. Creo que estas preguntas, más que responder bien o mal, es para que todos contextualicemos qué es lo que nos está sucediendo, ¿no? Y si podemos encontrar algún sustento técnico en lo que estamos hablando para hacer alguna modificación, si es que hay que hacerla, ¿verdad? Bueno, siguiendo, ¿en qué momento secar? Bueno, hay muchos trabajos. Yo tomé algo recién publicado en el Journal, The Veterinary Journal, de julio de este año, en el cual hacen un review de distintos métodos para secar las vacas. En este review se agarraron 706 artículos y en base a distintas formas de elegir los artículos, según la calidad y según el tipo de información que brindaban, terminaron resumiendo en 54 artículos sobre distintas metodologías para secar. Dentro de esos 54 artículos, lo que se desprendía es que desde ya que hay dos tipos de secado, un secado gradual y un secado abrupto. El secado gradual es ese proceso que dura entre 5 a 7 días, que se utiliza para cortar la leche. Por ejemplo, un secado gradual muy común es cortar un ordeñe durante una semana. Generalmente esto es utilizado en tambos de escala pequeña, de menor escala, no siendo excluyente de tambos de otra escala, ¿verdad? Pero en este caso, en este review, ejemplificaban que lo usaban países nórdicos de Europa, el 95% de los tambos. Y después hay un secado abrupto, que en este caso nosotros tenemos el 50% de la gente hace secados abruptos, en el cual es un proceso de un día para el otro, se le corta el ordeñe a la vaca, y la vaca
bueno, se le hace el proceso de secado, si se le hace un proceso de secado, de pomo o sellador interno, si es que se hace, y en este caso, en este review, entre el 73 a 83% de los tambos del hemisferio norte, yo diría Estados Unidos, y tambos de Europa con escala, utiliza el secado abrupto. Son generalmente de rodeos de escala. Ahora, no porque sea escala es que tenga que ser uno o tenga que ser otro, sino que justamente hay que justificarlo en el contexto de la vaca, de qué es lo que le está sucediendo a la vaca al momento del secado y los cambios productivos que estamos teniendo. Eso es el punto que quiero hacer, ¿verdad? Ahora, en ese contexto, independientemente de los tipos de secado, también se puede hacer un cambio de alimentación y nutrición previa al secado, es decir, durante una semana darle algún alimento con menor nutriente, básicamente algún heno de mediana calidad, ¿no? Para ir frenándole el rumen a la vaca, llenarla al mismo tiempo y no llenarla de nutrientes que siga produciendo, permita producir leche. Desde ya que todos estos cambios al momento del secado, una vaca con esa cantidad de leche que no se ordeñe, es una acumulación de leche dentro de los acinos de la glándula mamaria, y esto produce cambios que desde ya permite el cese de la producción de leche, pero también hay cambios en las uniones celulares, travasación de proteínas, de células, y que en el contexto del secado, de cierta forma, ayudan a protegerse de infecciones intramamarias, ¿no? La realidad depende en qué contexto, si es una vaca de 40 litros o es una vaca de 15 litros, ¿no? Esto es un pensamiento propio. Ahora, de vuelta, cuando uno va haciendo un secado gradual, en el cual va sacando leche gradualmente durante una semana, va permitiendo esa permeabilidad de las células, que vayan llegando esos factores de protección de la glándula mamaria y que no haya tanta presión dentro de la glándula mamaria y por ende tanto goteo a través del canal del pezón y tanto riesgo de nuevas infecciones en la glándula mamaria. En términos generales, yo puse dos tipos de secado gradual, por ejemplo, que ejemplificaban en este paper, que está ahí la referencia. Era el más común que utilizaban, eran ordeñar una vez al día por 5 a 7 días, con corte de alimentación, o, por ejemplo, ordeñar una vez al día por 3 días, al cuarto día no ordeñar, al quinto día ordeñar una sola vez en el día y luego secar. Es decir, no sé si hay una receta o alguien puede dar una receta exacta de cómo hacer un secado gradual, pero sí el concepto termina siendo que gradualmente vamos limitando la producción y vamos evacuando la ubre de la vaca. Esto permite que haya una reducción para el final del proceso de secado gradual entre un 20 a un 47%. Entonces, vacas que están alrededor de los 40 litros, si logramos un 50% de reducción, ya estamos en el rango de animales con menos riesgo de contraer infecciones intramamarias posteriores al parto, y si a esto le sumamos desde ya que antibióticos intramamarios y selladores externos o internos, va a reducir mucho más el riesgo de mastitis, ¿no? En el periodo de transición. Y si hablamos de un secado abrupto, la realidad es que el secado abrupto, con cambios de alimentación, solamente va a producir una reducción entre el 8 al 10% a la semana después del secado. La realidad que esto siempre me encanta hablar de medidas de riesgo, ¿no? Entonces, esto depende el riesgo de cada uno y las prácticas de manejo que quiera tomar para reducir el riesgo de las mastitis, que en definitiva, por lo que venimos hablando, claramente impacta en la maquinaria productiva de la vaca, ¿no? Otro de los objetivos durante el de seca, raudamente,
es mantener la preñez. Parece como decir, sí, es obvio, pero a veces no tan obvio, ¿no? Es decir, para mantener la preñez tenemos que tener la vaca alimentada adecuadamente, cuidada adecuadamente, con confort adecuado, porque el riesgo de perder esa preñez que logramos y mantuvimos durante 300 días, la podemos, durante 200 días lo podemos perder rapidito. Esto es un adaptado de un trabajo de José, también muy referenciado porque es muy, muy claro el mensaje, y básicamente habla desde el momento del ovocito hasta la fertilización, es decir, de los ovocitos podemos llegar en teoría a un 76% de fertilización, de eso podemos llegar a un 50% de embriones viables, de eso podemos llegar a un 40% de concepción de las concepciones que nosotros vemos, ¿no? Y así sucesivamente con distintos riesgos de pérdidas de gestación, hasta tener un riesgo al momento del secado y durante el periodo de secado a término, que ronda alrededor del 0.07% diario. Es decir, el riesgo de aborto es real. Ahora, cuando hablamos de aborto, lo cual me cuesta hablar muchísimo y hay muchísimos especialistas al respecto de esto y yo no lo soy, pero siempre tengo en cuenta que solamente podemos llegar al diagnóstico del 32% de los mismos y hay causas infecciosas y no infecciosas y esto varía 32 al 45%, pero hay una gran proporción que no terminamos sabiendo el porqué. No terminamos sabiendo el porqué o porque no los buscamos o porque no logramos identificar la causa, ¿no? Es obvio, pero tengamos en cuenta de vuelta que el riesgo está y muchas veces me encuentro o veo situaciones en las cuales sí salió malo, está medio podrido, démosela a las secas, ¿no? Tengamos en cuenta que hay factores no infecciosos que pueden producir los abortos, como ser levaduras, hongos y micotoxinas, ¿verdad? Y a veces el peor de los alimentos termina en esta categoría e invertimos mucho para preñarla y fácilmente la podemos perder. Otro de los objetivos es preparar la vaca para la próxima lactancia. Y acá voy a tomar muchos datos de la Universidad de Florida, del grupo de Chef Doll, que para mí son por demás interesantes y si bien en muchos casos y con muchos clientes no logramos por ahora cubrir esas necesidades de la vaca, por lo menos nos pone el norte hacia dónde tenemos que ir y nos ayudan a explicar un poquito determinados resultados. Yo puse acá a mi amigo Bruno do Amaral. Bruno fue uno de los primeros estudiantes en la Florida del Dr. Doll y uno de los primeros que hizo estos trabajos ahí en la Florida respecto al control del estrés térmico durante el periodo de seca y la subsiguiente producción o datos productivos. Bruno también está en el equipo de Progressive Dairy Solutions y atiende en el estado de la Florida, Georgia y Michigan también. Pero volviendo al trabajo, lo que hicieron fue meter vacas secas en condiciones de control de estrés térmico, es decir, con ventiladores y riego, o en condiciones sin control del estrés térmico, es decir, galpones con sombra y cama, pero sin ventiladores y riego. En esas dos condiciones y las mismas comidas, evaluaron qué era lo que pasaba después durante la lactancia. Y si tengo que hablar de la Florida, mi querida Florida, fue, creo, un estado donde literalmente sudé la gota gorda. Este gráfico muestra lo que es la temperatura ambiental en estas barras durante un día y lo que es la humedad relativa, que muchas veces y durante la noche llega al 100%, ¿no? Es decir, una combinación muy desafiante entre temperatura y humedad, lo cual nos da índices de estrés térmico altos y persistentes. Ahora, si tengo que hablar de mi querido Santa Fe, que es donde vivo, estos son datos de una estación meteorológica en Santa Fe, y se puede ver datos de temperatura, de humedad relativa
y temperatura, tenemos acá temperatura y humedad relativa durante el 2019. Y se puede ver que también acá tenemos muchos días con alta humedad relativa, con poca temperatura, pero también con alta temperatura, lo que termina siendo una combinación de un alto índice de estrés térmico. En esta figura podemos ver también, tenemos la humedad relativa, la temperatura ambiental, tenemos la humedad relativa y tenemos los distintos cortes de ITH, de 68, 72, 76 y 80. Y desde ya que a 68 ya podemos comenzar a tener estrés térmico, y fíjense que en el mismísimo Santa Fe, allá a 22 grados, 22, 21 grados, podemos comenzar a tener estrés térmico. Es decir, si resumimos toda esa información y vemos acá el porcentaje del tiempo con ITHs elevados, el 25% del tiempo en el 2019 estuvo con un ITH entre 65 a 68, el 33% entre 68 y 72, y básicamente con ITH elevado y severo, el 46% del tiempo, en el año de Santa Fe vivimos con estrés térmico. Suficiente para afectar la productividad de la vaca. Y eso pone un poquito en contexto por qué son importantes estos datos que veo que presento de la Florida, ¿no? El trabajo de Omaral, Tao, son varios estudiantes del grupo de DOL. Y básicamente acá podemos ver lo que son semanas, un gráfico de la producción de leche en animales que estuvieron con refrigeración o control del estrés térmico durante todo el periodo de seca, o animales que no estuvieron con control del estrés térmico durante el periodo de seca. Y podemos ver las semanas después del parto, la producción de leche, y se evidencia una clara diferencia en la curva de la lactancia en el pico y producción total entre animales que tuvieron control del estrés térmico en el periodo de seca y animales que no tuvieron control del estrés en el periodo seca. Son alrededor de 3,5 kilos hasta 7 kilos en el pico de la lactancia, bastante significativo. Cuando hoy tenemos tambos que llegan a 52, 54, dependiendo, o 60, dependiendo el momento del año, ¿verdad? Ahora, lo que ellos se preguntaron, bueno, ¿esto qué es? ¿Es consumo? ¿O tiene algo que ver esto con el temita de las células que les explicaba anteriormente? Con las células epiteliales de la glándula mamaria, las unidades productivas. Entonces, también estudiaron eso, es decir, para que haya producción de leche tiene que haber metabolismo celular, la célula tiene que tener capacidad metabólica y nutrientes, y es en función de ese metabolismo y la cantidad de células. Entonces la teoría es decir, ¿qué hay? ¿Un crecimiento de célula o muerte de células? Porque la vaca está bajo estrés térmico. Eso es lo que estudiaron en este gráfico, utilizando un marcador de actividad celular, de actividad del núcleo celular de las células epiteliales en la glándula mamaria. Pudieron evidenciar, estos son días relativos al parto, 20 días antes del parto, 2 días después del parto y 20 días después del parto, y evidenciaron que las vacas que estaban con control del estrés térmico había mayor proliferación celular, es decir, esa renovación de las células dentro de la ubre se estaba produciendo en mayor medida que las vacas que estaban bajo estrés térmico. Y este efecto no se dio después del parto, es decir, todo dependía de cómo era el confort de las vacas antes del parto para que produzcan más o menos leche. Y también evaluaron si se morían más o menos células debido al estrés térmico, con otro tipo de marcador, este test. Y evidenciaron que realmente no es en función de que se mueran más células, sino que es función de que hay una mayor renovación o proliferación de células antes del parto, y no es un tema de muerte celular. Desde ya que cualquiera, aunque no sea tan simple, se preguntaría, bueno, ¿y si pongo un galpón, yo ahora, como estamos haciendo en muchos clientes, un galpón de preparto, le pongo ventiladores,
¿Eso me sirve o las tengo que tener durante los 60 días? Entonces, también hicieron este trabajo, es decir, tuvieron un grupo con estrés térmico, es decir, sin control térmico durante todo el periodo de seca, que es el HT, es decir, los circulitos redondos estos. También tuvieron un grupo en el cual le dieron control del estrés térmico durante todo el periodo de seca, es decir, los 45 días de seca, que son los cuadritos más altos. Es decir, si tuvieron control del estrés térmico durante todo el periodo de seca, produjeron más leche que las que no tuvieron. Pero también tuvieron un grupo en el cual no controlaron el estrés térmico al momento del secado y sí en el momento del preparto, los 20 días anteriores, y un grupo en el cual controlaron el estrés térmico inmediatamente después de seca, pero no lo hicieron al momento del preparto. Se puede evidenciar que hay cierto efecto en controlar el estrés térmico en algún momento durante el periodo de seca, pero no es tan evidente como darle confort a la vaca respecto al estrés térmico durante todo ese periodo de seca. Y la explicación termina siendo dada por esta renovación celular. Y eso me lleva a colación, lo primero cuando voy leyendo, digo, ¿qué me sucede a veces en clientes? Desde ya que cada vez más tenemos más tecnología en el tambo para explicar qué es lo que nos está pasando. Este es un ejemplo en un tambo de Córdoba, por ejemplo, en sistema Drylot, y lo que yo grafiqué acá son las curvas de producción para vaca según el mes de parto. Esto hecho con el Dairycom, ¿no? Las de rojo son las que parieron en enero de este año, las de azul, las de febrero de este año, las de verde, las de marzo de este año, las de violeta, abril de este año, y pueden ir viendo que a medida que van pasando los meses de parición de calor, las vacas tienen mejor performance. Es decir, vacas que parieron durante el verano tienen picos alrededor del 44 litros, pero hoy estas vacas que están fuera del estrés térmico están llegando a 56 plus litros en promedio, ¿verdad? Hay vacas de más y hay vacas de menos. Es decir, un poquito la teoría y un poquito la explicación y un poquito tratar de entender qué es lo que nos está pasando, porque hoy en día llegamos a producciones significativas, pero muchas veces tenemos un parate en el promedio anual que se puede explicar por ciertas prácticas que aún no logramos cubrir. Ahora, muchas veces me encuentro decir, bueno, hagamos que las vacas no paran en el verano, así no tienen ese efecto. Ese sería un pensamiento, pero muchas veces cuando me recomiendan eso o hablamos de eso, yo siempre digo, bueno, ¿cuándo cortás que no paran? Porque la vaca que parió en octubre, acá yo lo que ejemplifiqué es el mes de pico de la vaca y el mes de parto de la vaca. Es decir, una vaca que parió en octubre hace pico en noviembre y diciembre. En diciembre ya tenemos calor. Vaca que parió en noviembre, pico en diciembre, enero. Vaca que parió en diciembre, pico enero y febrero. Vaca que parió en enero, febrero, marzo. Vaca que parió en febrero, hace pico marzo y abril. Es decir, ¿qué tenemos? 6 meses que no deberíamos parir o 6 meses que deberíamos hacer algo especial para las vacas. La respuesta no la tengo mi idea y creo que cada uno puede tener su justificativo. Entonces, como para tomar aire nuevamente... Meto un bocadillo ahí, Mauricio, y te agradezco que hayas traído esto a la discusión y da para muchísimo debate, ¿no? Porque vemos que es una práctica muy común el del corte, y si bien está clarísimo, digamos, que resta pico, hay una variabilidad gigante, digamos, entre años. ¿Cuál es el mes más complicado de esos 4 meses difíciles de diciembre a abril, ¿no? Y hay años que el complicado es diciembre, hay años que el más complicado es enero, otros años que es febrero, y hay años que marzo es el peor mes del verano, como pasó este año, por ejemplo, ¿no? Entonces, se presenta todo el tiempo esa duda de cuándo tengo que concentrar la aparición para escaparle al verano. Y la verdad es que es imposible escaparle al verano, por el cuadro que acabas de mostrar, de que los picos ocurren en el verano, en las vacas que paren desde octubre
hasta las que paren en febrero, digamos, ¿no? Entonces, realmente es algo muy importante para mí de discutir, y la realidad es que las curvas de lactancia son completamente distintas de una vaca que pare en octubre con una vaca que pare en enero o en febrero, pero no quiere decir que no podamos sacar leche. Y creo yo, coincidiendo 100% con vos, de que la solución no es hacer que dejen de parir, sino trabajar sobre las tecnologías que hoy tenemos disponibles para disminuir el impacto negativo que tiene ese estrés calórico, que es inevitable, del cual no vamos a poder zafar, ¿no? Así que creo que está buena la pregunta que viene ahora, porque justo viene a colación de eso, de conocer cuál es la realidad, ¿no? Que tenemos en el auditorio, ¿no? Y la pregunta es si realizan los que están en el auditorio cortes de servicio o sus clientes, y si realizan cortes, si es menos de 21 días, menos de 42 días o menos de 64 días, o si no realizan corte de servicio, ¿no? ¿Para qué cortamos los servicios? Para evitar que las vacas paran en un determinado periodo del año, ¿no? Por lo general ese corte de servicio ocurre a mediados de marzo y hasta mayo, junio, dependiendo de cuánto tiempo se desee cortar, digamos, ¿no? De acuerdo a cuánto miedo se le tenga a que las vacas paran en diciembre y enero, que parece que fueran los únicos meses realmente complicados a veces cuando se habla con mucha gente, ¿no? Así que bueno, ese es un poco lo que queríamos conocer del auditorio, cuál era esa realidad. Vamos a ver qué resultado tenemos, ¿no? A ver si está la respuesta. Ahí está. Bueno, la mitad no corta servicios, y eso es interesante, pero hay un 26% del auditorio, es la segunda frecuencia más alta, ¿no? De que cortan casi 60 días, ¿no? O sea, durante 2 meses no dan servicio. Un 19% corta 2 ciclos, alrededor de 40 días, y solo un 3% corta solo un ciclo de 20 días, ¿no? Desde Interesante ya, respuesta. desde ya que obviamente que esto tiene una confusión según los sistemas productivos, ¿verdad? Puede ser un sistema neozelandés y irse de vacaciones todo el mundo o no, ¿no? Pero bueno, Claro. vamos Adelante. siguiendo en eh, en términos de resumen de lo que acabamos de ver. Básicamente, controlar el estrés térmico en vacas durante el periodo de seca aumenta la producción en la subsiguiente lactancia. Y esto está dado por la involución efectiva que se da de la glándula mamaria en condiciones óptimas, ¿verdad? También se desprende que el efecto del control es más evidente si es durante el periodo de seco, ¿no? Todo el periodo de seco, el del control del estrés térmico. Este efecto no es quizás por el solo efecto del consumo de materia seca, porque la realidad que también se evidenciaron, hay muchísima más de información sobre estos trabajos. Yo no es el objetivo hablar sobre todos los puntos, pero también hubo un efecto en consumo de materia seca, movilización grasa y salud. Pero no es solamente por eso, sino probablemente por una mejor involución y estado metabólico del animal. Ahora, otro de los datos que se desprendieron de estos trabajos, en los cuales compararon también la salud de las crías, ¿no? Este cuadro, por ejemplo, resume en términos de la temperatura rectal de las vacas a la mañana o a la tarde, por ejemplo, en vacas con estrés térmico o sin estrés térmico. Es decir, las vacas durante la tarde, por ejemplo, con estrés térmico, es decir, sin ventilador y sin agua, tenían una temperatura rectal de 39 grados, mientras que las vacas con ventiladores y agua, la temperatura, la diferencia era de 38,74. Y esta diferencia es significativa. Y esto es importante mostrarlo porque, de vuelta, parece poco,
pero realmente es significativo, es decir, estadísticamente se puede decir que había una diferencia en la temperatura entre un animal y otro. Quizás lo más evidente era la respiración, la frecuencia respiratoria, que muchas veces es evidente cuando caminamos los corrales en el verano, que se ven los animales agitados. Pero yo los quiero llevar hacia este punto, en este trabajo, se demostró que los animales, las crías provenientes de los animales bajo estrés térmico tenían menor peso al nacimiento que las crías que nacían de los animales con control del estrés térmico. Y esa diferencia era significativa. También fue significativa la duración de la gestación, 270 contra 277 días, y todos sabemos que las vacas muchas veces durante el verano y con las olas de calor adelantan las pariciones. No, lamentablemente no es algo normal, pero no es algo que uno quisiera, pero es algo que sucede, ¿no? Otro punto acá que se desprende interesante, y muchos les debe pasar y muchos se lo preguntan, en las vacas que hubo estrés térmico durante todo el periodo de seca, produjeron menos kilos de calostro que las vacas que estuvieron con control del estrés térmico. Y esa diferencia fue significativa, ¿no? No hubo diferencia de calidad, pero sí hubo diferencia en cantidad de calostro. Y esto muchas veces yo lo relaciono con consumo de materia seca, pero también hay que empezar a relacionarlo con cómo está la ubre preparada para producir leche, ¿verdad? De vuelta, gráficamente, los animales con refrigeración, los terneros nacidos bajo refrigeración, pesaban casi 45 kilos, y los animales con estrés térmico alrededor de 39 kilos. Y esta diferencia fue significativa y no se debió al sexo del animal, ¿no? Porque también controlaron si era macho o era hembra en el análisis, y no se debe al sexo. Al mismo tiempo, otra de las cosas que encontraron es que los animales, los terneros nacidos de madres con refrigeración, tenían mayor capacidad de absorber inmunoglobulinas. Es decir, acá tenemos la edad en días de nacido, y tenemos los niveles de IgG en animales, en terneros que nacieron bajo sistema de refrigeración y en animales que no nacieron con sistema de refrigeración. Y básicamente esto está explicado porque también hay un aumento de la absorción aparente de las inmunoglobulinas. No era la calidad del calostro, sino que estos terneros ya estaban afectados desde el útero y tenían los afectados con estrés térmico menor capacidad de absorber las inmunoglobulinas. Es bastante interesante cuando estamos trabajando, creo, en muchos tambos, creo que se está trabajando muy enérgicamente en lo que es la recría y lo que es la guachera, ¿verdad? También este cuadrito quizás está un poco relleno, pero básicamente lo que dice acá, que hubo mayor cantidad de terneras que llegaron a la pubertad en terneras que hayan nacido de madres con control del estrés térmico. Es decir, les fue mejor. No solo les fue mejor, sino que también llegaron más a primera lactancia, y, datos que no muestro, produjeron más leche en su primer lactancia las terneras provenientes de madres que estuvieron bajo control del estrés térmico. La verdad que hay, no solamente estos trabajos, sino que hay réplicas en otras universidades. Es lo único que de vuelta es el alma mater de uno. En términos de conclusión, ¿no? Controlar el estrés térmico en vacas durante el periodo de seca afecta directamente la salud del ternero. Estos terneros que nazcan durante el verano, o que las madres hayan estado afectadas con estrés térmico. Hay un aumento del peso en animales que hayan estado bajo control del estrés térmico. Hay un incremento de la absorción de inmunoglobulinas a igual calidad, y hay una mayor producción de leche en la primera lactancia de estas terneras. Bastante interesante. Bueno, como conclusión, a modo de resumen, yo
quisiera, la idea general, o los puntos que me gustaría que lleven, es que la vaca al momento del secado comienza un proceso de regeneración activa, ¿no? Y nosotros podemos influir ese nivel de regeneración y cuán efectiva va a ser, ¿eh? Ya sea a través del control del estrés térmico o ya sea predisponiéndolas a infecciones intramamarias. Este proceso define la salud mamaria, el proceso de secado, define la mantención de la preñez, y no hablamos nada de vacunas porque no es el punto, pero si bien mucha gente duda de la vacunación, la realidad es que las vacunas de bacterinas, al leptospira, y también en términos generales las vacunas cumplen una función. Sería mucho más lindo si nos dieran datos a la industria, a los productores y a los técnicos sobre cuánta protección confieren, ¿verdad? También en este proceso determina su capacidad productiva, como vimos, la viabilidad y la capacidad productiva de su cría, y dentro de este proceso se produce la transición. Tengamos en cuenta que dentro de este proceso de secado se produce la transición, y yo creo que la transición, por lo compleja que es, ha opacado un proceso que también es importante y también define la productividad a lo largo de la lactancia. Y con eso les agradezco muchísimo por el tiempo. Sé que no sé si me pasé, yo supongo que sí. Es Pero bueno, inevitable. estoy abierto a preguntas. Es inevitable que te extiendas un poquito más, pero la verdad es que la gente está ahí prendida, súper interesada, no se movió nadie, con lo cual eso habla de lo interesante que estuvo toda la presentación. Tenemos un montón de preguntas y le voy a pedir disculpas a la mayoría que no vamos a llegar a tiempo, ya estamos en la hora y 30 de charla, pero hay un par de preguntas que no quiero dejar de hacértelas. Una que es muy interesante, creo yo, porque digamos, se usa mucho y tiene que ver con el tema de en vacas estabuladas, con buen manejo, cada vez se secan con más leche. ¿Y qué opinás sobre el uso de la vacuna contra Escherichia coli antes del secado para prevenir mastitis ambientales en el post-secado, digamos, ¿no? de las vacas? Es una pregunta que surge acá, que veo que es una práctica que se usa bastante y creo que estaría bueno que des tu opinión sobre eso. Bueno, las preguntas para los mastitólogos, pero no me puedo escapar porque estoy acá, pero yo soy un convencido, es protocolo la vacuna contra J5, ¿no? El antígeno J5 de la Escherichia coli, al momento del secado, al momento de la entrada del preparto, y en algunos casos en el periodo de fresco. Básicamente esa vacuna lo que hace es reducir la signología de las infecciones, no previene la infección contra gram negativos, pero sí reduce los signos adversos o la sintomatología adversa que produce esas infecciones. De vuelta, con alta producción no nos va a ahorrar nuevas infecciones, sí nos va a ahorrar muertes, tanto en el posparto inmediato como en el posparto inmediato como en el secado inmediato, ¿no? Para poder reducir el riesgo es todo lo que hablamos, y también algunos otros productos que hay para proteger a la vaca. Está claro. Hay muchas preguntas relacionadas sobre cuáles son las medidas que vos considerás más importantes para reducir el estrés calórico, y me parece que estaría bueno a dar como un orden de prioridades, ¿no? De qué cosas serían inevitables, o sea, imposible de eludir, que sí o sí las vacas tienen que tener durante el periodo de seca y el preparto, y de menos a más, digamos, lo que no puede faltar. ¿Y qué sería lo ideal para reducir ese estrés calórico, ¿no? ¿Qué opinás sobre esa pregunta? Todas las preguntas son De difíciles, menos a pero más.
No, bueno, yo no soy vos viste que no soy, diría soy un relativista, ¿no? No hay nada que en biología sea el 100%, nada, Ujú. nada, nada, nada. Entonces, soy un relativista. Soy convencidísimo, convencidísimo, y lo muestran los datos, en mayor o menor medida, que si por lo menos le confiero un control del estrés térmico durante el periodo de preparto, algo voy a ganar respecto a no conferirle el control del estrés térmico. Y yendo a ese Totalmente. punto, diría, una sombra, media sombra, a las secas y al preparto sería mi primer pedido. Es mi primer Inevitable, pedido. no puede haber un preparto o un rodeo de secas que no tenga media sombra. La verdad que sería una cosa tremendamente antieconómica hacer ese tipo de cosas. Es una pérdida realmente muy grande, ¿no? Esa sería como lo primero, ¿no? Y Agregaría yo un simple, bebedero limpio y con agua fresca, ¿no? Ahí como algo que es de manejo y no de insumo o de costo muy importante, que sería esencial, ¿no? sí, sí. Pero bueno, si la pregunta es de menor, eso es lo básico, dar sombra en secas y en preparto, que esté cerca de la comida y cerca del agua. Miren los bebederos, que el agua esté limpia. Fíjense que el bebedero no esté a ras del suelo, porque la vaca no es un camello para tomar agua, no abre las patas, ¿no? Los miembros anteriores. Claro. Entonces muchas veces se Ujú, terminan hundiendo los bebederos y no tienen profundidad, que es lo mismo que no tengan agua, ¿eh? ujú, Porque toman ujú. 3 o 4 vacas hasta que se renueva el agua, esa profundidad no se logra. Miren la profundidad accesible del bebedero. Y después desde ya que si uno dice sombra, para lograr un control del estrés térmico efectivo, el mojado y la ventilación van de la mano. Es decir, yo puedo reducir cierta temperatura mojando, y está demostrado técnicamente que se reduce la temperatura, pero voy a ser efectivo siempre y cuando pueda evaporar esa agua. Esa agua toma el calor, se evapora y es lo que le va a sacar el calor a la vaca. Y para hacer efectiva la evaporación se necesitan los ventiladores. Los ventiladores no le tienen que pasar por encima a la vaca, sino yo literalmente las tienen que peinar. Las tienen que peinar. Es decir, cuantos más ciclos de mojado y secado haya, más calor le vamos a sacar y más vamos a refrescar a la vaca. Clarísimo. Con eso respondes a varias preguntas que hay ahí sobre cómo tiene que ser la gota, si gruesa, fina, y la vaca se tiene que mojar, ¿no? Eh, Creo yo la que... vaca, sí, yo dale. diría con respecto a la gota, la discusión de la gota, es más un tema, y más con confinado de Fristol y Drylots. La gota tiene que tener cierto tamaño, y no me pidan micra ni nada, pero es de sentido común que sea suficientemente liviana para que llegue a la vaca y suficientemente pesada para que no llegue a la cama. Básicamente eso es la función de qué gota tiene que haber. ¿Qué es lo que no queremos? Que se produzca una neblina, esa neblina vaya y caiga sobre la cama y moje la cama de arena, o moje el compost, o moje el dry lot, moje la parte de tierra, que también la queremos seca, ¿verdad? Porque también se puede hacer refrescado en ese tipo de corrales. Tal cual. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Hay un montón más, les pido disculpas, vamos a tratar de responderlas ahí si podemos en los siguientes minutos, pero la verdad es que estamos sobrepasado el tiempo. Te agradezco enormemente esta charla, creo que fue de un gran valor para todos los participantes y bueno, te dejo para que te despidas. Gracias. Bueno, no, muchísimas gracias a todos los que, desde ya Alta por la invitación, y a todos los presentes. Sé que no es fácil, porque estoy en la misma bolsa de los tiempos, y les agradezco muchísimo que me hayan dado su tiempo y que me hayan venido a visitar a mi casa. Estuve, y bueno, Buenísimo. pero es así. Así Lo es. único que no tengo que poner asado para todo el mundo. Muchísimas gracias Gracias. por el tiempo, y disculpas por haberme pasado. No, al contrario. Che, bueno, bárbaro. Le aprovecho para invitarlos a todos. La próxima semana va a estar Pablo Chesta junto con Joaquín Álvarez hablando sobre todas las medidas o acciones que podemos hacer para mejorar la performance en la IATF, enfocado a rodeos de carne, por supuesto.
Así que, bueno, todos los que quieran participar ya saben, todos los miércoles a las 7 de la tarde, la próxima semana, es cómo aumentar la eficiencia de las IATF en rodeos de carne. Así que con eso nos despedimos. Muchas gracias a todos y nos vemos el próximo miércoles. Saludos. Gracias.